Son las 10. Empieza De Paseo por la Historia. Las páginas del tiempo se despliegan ante mí, historias de valientes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Románticos, poetas y guerreros sin igual, sus sombras me acompañan en cada paso al andar. Relatos de la tierra y también del mar, en este viaje solo falta comenzar. Los siglos dibujan en la arena su memoria, fotografías viejas salpicadas de gloria. Desde el viejo continente hasta el nuevo mundo, las voces resucitan lo profundo y lo profundo. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Buenas noches a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Paseo por la Historia. Hoy para caminar entre gángsters. Era el 17 de enero de 1920 cuando el senador Andrew Volstead habló ante un grupo de gente y numerosos periodistas. Solemne, colocó su voz en un tono más grave que el habitual para subrayar la importancia del momento. Estaba por realizar un gran anuncio, cerraría para siempre las puertas del infierno. Eso dijo. Esta noche, apenas sean las 12, nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida morirá para siempre. Nace una nueva era de ideas claras y modales limpios. Las calles violentas serán cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos. Los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos. Las mujeres van a sonreír y todos los chicos van a reír. Cerramos para siempre las puertas del infierno. Una nación renovada. Para los amantes de la saga les habrá sonado a la purga, pero no. Este discurso no es ficción, porque con ese discurso, según el gobierno norteamericano, comenzaba una nueva era, la era de la prohibición, la aprobación de la 18 enmienda constitucional. A partir del 17 de enero de 1920, el alcohol quedaba prohibido en Estados Unidos. Acabaría finalmente con la violencia y nacería un tiempo de paz duradera. ¿O no? Así que comenzamos. Si le preocupa la seguridad de su millón, los Tatalia lo garantizan. No. Eso ya es otra cosa. Si los Tatalia garantizan la inversión. Un momento. Tengo ciertas debilidades por mis hijos, como puede ver. Hablan cuando deben escuchar. De todos modos, señor Sorozzo, mi no es firme. Deseo poder felicitarle por su nuevo negocio. Sé que le irá muy bien y es mejor para mí, porque así sus intereses no se enfrentarán con los míos. Gracias. Santino, ven aquí. ¿Qué te pasa?
¿Se te están ablandando los sesos con el juego que te traes con esa chica? Cuando hablemos de negocios delante de extraños, no vuelvas a decir lo que estás pensando. Anda. Tom, ¿qué es esta tontería? Las envía Johnny. Ha firmado la película. Que se las lleve. Llévatelas. Y dile a Luca Brasi que venga. Empiezo a estar preocupado con ese Solozzo. Quiero saber lo que se trae entre manos. Ve a ver a los Tatelli y dales a entender que no estás muy a gusto con nuestra familia. Y a ver lo que sacas. Pues lo que hemos escuchado es un fragmento de la película El Padrino. Igual algunos ya lo habéis reconocido. Pero antes de entrar en materia, ya sabéis que una vez al mes y cuando hablamos de historia contemporánea, pues me acompaña mi compañero, valga la redundancia. Víctor Haas, buenas noches. Muy buenas, Fran, muy buenas noches a todos. Porque, Víctor, la ley seca y la mafia van ligadas, ¿verdad? Una no se puede concebir sin la otra. Completamente, de hecho, la ley seca fue el agua en la gota del desierto para que la mafia terminase de proliferar como proliferó en un país como Estados Unidos en esa época, en principios del siglo XX, 1920, 1930, los 13 años que duró, vamos, la ley seca. Y claro, evidentemente, si no hubiera existido esta ley, pues probablemente personajes tan ilustres como Al Capone no habría existido o se habría dedicado a otras cosas. Además, me gusta que hayas puesto El Padrino, porque además en El Padrino se ve perfectamente. Si alguien de los oyentes quiere ver reflejado esta época, El Padrino es tu película, o sea, sin lugar a dudas. Pero lo ves todo, como al principio se hace, pues, evidentemente con el alcohol, tabaco, otro tipo de negocios más de trata de blancas. Y luego ya evidentemente, además en el fragmento que has puesto, es la parte en la que, no sé ahora, el personaje, se me ha ido en la punta de la lengua, pues quiere introducir a Don Vito Corleone en lo que es el mundo de la droga, viendo ya que la ley seca, evidentemente poco a poco va a ser derogada, si no se había derogado ya en aquel momento. Y ya había buscado otros negocios, pues ya había otra vez alcohol en todos lados y el alcohol pues dejó de tener sentido. Ya había que irse a otro tipo de negocios. Es así, pero para entender un poquito por qué la ley seca, aquí detrás de esto lo que hay es pues un poco el problema del racismo, la xenofobia, porque lo que origina todo es la migración, ¿verdad? Estamos hablando de... porque al final se empieza a mover esto a finales del 19, donde hay una sociedad americana protestante, principalmente puritana, ¿no? El puritanismo que vino de Inglaterra, y claro, empiezan a llegar italianos, empiezan a llegar personas del norte, de Europa del Este, empiezan a llegar irlandeses, y al final hay un trasfondo también contra la migración, ¿no? Decirle, vamos a dar donde estos les duelen, que era en el alcohol. Claro, evidentemente también todos cuando pensamos en la mafia, pues pensamos evidentemente en la que era más importante en aquellos años, que era la mafia italiana. Pero ya no solo eran italianos, o sea, también había muchas mafias, evidentemente procedentes de Europa, de Irlanda, mayormente, también de donde hay mucha gente que procede de en Estados Unidos que procede de ahí. Pero claro, evidentemente también, como tú dices, sí, era una forma de darle un golpe pues a la inmigración para que supuestamente invitarles, entre comillas, a marcharse de ahí. Época todavía en Estados Unidos, además el racismo se había abolido prácticamente con Lincoln, no sé, 50 años antes, tras la guerra de secesión en Estados Unidos. Aunque continuaba habiendo la segregación racial, ¿eh? Sí, sí.
Evidentemente, claro, eso duró hasta Martin Luther King, etcétera, años 60, años 70 en Estados Unidos. Pero claro, de alguna manera ya había mucho italiano ahí. O sea, en Estados Unidos pasaba el problema, podemos decirlo, para que los oyentes se equiparen a la época, a lo que ha pasado y sigue pasando ahora en la actualidad en Estados Unidos con los mexicanos. Antes eran los italianos, ahora son los mexicanos. Mayormente, años 60, 70 también mucho cubano y tal. Pero claro, era una forma de alguna manera para que la gente les cogiera tirria, pero además el gobierno en la época de los distintos lugares de Estados Unidos pues se encargaban un poco de ir cantando a son y son que los italianos eran malos, que eran los que pervertían, que traían el alcohol, que traían las prostitutas, que no sé qué, evidentemente para que los, entre comillas, nativos, porque Estados Unidos sabemos quiénes eran realmente los nativos, pues no cayeran en eso que se estaba trayendo. Además, también la ley seca, hay que reconocer, surge también en una época, poco tiempo después fue el llamado crack del 29, unos años antes, pero surge en una época también en la que a nivel mundial pues se había pasado de una primera guerra mundial. Una primera guerra mundial que trajo muchas consecuencias, ya no solo evidentemente en Europa, sino en otros países como en los Estados Unidos. También es que todo va un poco relacionado. También en Europa, con los auges de los fascismos y tal, van todos más o menos un poquito de la mano. Desde el 20 hasta el 33 ya estaba Hitler, ya estaba en Italia Mussolini, etcétera. Y evidentemente, pues mucha de la gente que se fue desde Italia principalmente eran aquellos pues que estaban estaban haciendo pues llamémoslo, crimen organizado en Italia, y evidentemente con el auge del fascismo en el 22, si no me equivoco mal, de Benito Mussolini, pues vieron ya que empezaron a encarcelar a muchos, otros tantos fueron ejecutados, y muchos de estos delincuentes pues se fueron al país de las libertades, que se había vendido. Lo vemos ya en época hasta inclusive anterior a la Primera Guerra Mundial, con el Titanic, o sea, 1912. Y claro, Estados Unidos es el país de las oportunidades. Evidentemente, muchos tenían miedo en Italia o tenían miedo en Europa porque se veía, entre comillas, ya lo que iba a pasar, y emigraron a los Estados Unidos. Pero claro, ¿quiénes fueron los que emigraron? Pues la gente que precisamente, aparte evidentemente de muchos emigrantes que fueron pues por necesidad, pero muchos que vieron en un país así tan grande como Estados Unidos la oportunidad pues de delinquir. Claro, y también al final también hay un trasfondo religioso, porque no nos olvidemos, Estados Unidos en aquella época era prácticamente presbiteriana, o muchos venían del antiguo puritanismo, y claro, empiezan a llegar católicos, empiezan a llegar judíos, y esto les altera un poquito también su modo de vida a nivel religioso, o sea que al final confluyen muchas cosas. Claro, confluyen muchas cosas. En esa época en la que estamos hablando, pues claro, al final los Estados Unidos, vamos, yo creo que además a día de hoy sigue siéndolo, vamos, el primer país en cuanto a la intolerancia y en cuanto a hacer leyes absurdas, porque realmente es que sacando esta ley, ahora lo miramos, claro, en aquel entonces cuando salió la ley se vio una ley, pues qué bien, ya la gente no va a estar borracha, la gente ya va a ser ella misma, porque claro, había muchos, se veía ya desde mucho antes, en la época del oeste, siglo XIX, adelante, pues todo lo que hacía el alcohol. De hecho, en el siglo XIX me parece que había habido en Estados Unidos también una ley seca, precisamente por eso, porque veían que la gente se desinhibía de alguna manera, dejaba de practicar, pues lo que tú dices, la religión prevaleciente en el país, y pues lo que se dedicaba era llenar los bares, las cantinas, y no las iglesias, no la cultura, sino la borrachera pura y dura.
y también fue una de las razones, y evidentemente también de algún modo no querían que, porque mucha parte del alcohol también que había en aquella época venía procedente de Europa. Por lo tanto, de alguna manera, que eso hay mucha gente que lo desconoce, mucho del alcohol que venía, el whisky, La, ce- gran parte de la la cerveza cerveza, también se descubrieron en aquella venía época. de Europa. Sí. Y claro, vieron, joder, perdón por la palabra, aquí es que encima estamos nosotros pagando a estos, que son unos muertos de hambre, que acaban de pasar por una primera guerra mundial y no tienen dónde caerse muertos, y encima estamos nosotros teniendo que pagar esto. O sea, también hubo unos intereses muy, aparte de los religiosos, económicos detrás. Porque evidentemente, ya no solo en alcohol, mucho del dinero pues que había en Estados Unidos por parte de los emigrantes era enviado hacia Europa. Y claro, ¿quién tenía la culpa? Pues los italianos y tal. Y ya los italianos, que como digo, la mayoría de gente se piensa que era la mafia italiana, pero había muchas mafias, eso sí, todas de origen europeo, pues que aprovecharon estos 13 años pues para hacer su agosto. Algo que me ha llamado la atención y que lo desconocía un poquito, porque claro, con todo esto proliferan mucho los bares, ¿no? Los salones famosos de las películas del oeste se convierten en bares. Y llega hasta otro punto, no lo sabía, que el Ku Klux Klan no solo comienza a atacar a personas de raza negra, sino que comienza también a atacar a estos bares para cerrarlos, ¿no? Porque también van contra, según ellos, iban en contra de la moralidad americana. Claro, el Ku Klux Klan, vamos, que todos los conoceréis por estos encapuchados que sobre todo en el siglo, parece que eran de mediados, si no me equivoco, del siglo Ajá, XIX, correcto. no, no solo la fecha exacta, pero sí salieron en un principio como grupo de supremacía blanca, en contra de los afroamericanos, que evidentemente en Estados Unidos, por la esclavitud que había habido a lo largo de los siglos, había habido muchísimos. Y claro, al final era un poco también estos, en aquella época iban fortalecidos ya por las ideas, Frank, que venían desde Europa. Evidentemente en 1900, a lo mejor no al principio, en 1920, cuando salió la ley, pero sí ya 1923, 24, 25, ya todo el mundo en Estados Unidos sabía que en Alemania existía un tío que se llamaba Adolf Hitler, que odiaba a los judíos, que culpaba a los judíos ya a los inmigrantes de todos los males ocurridos a Alemania. Mussolini un poco de lo mismo. Y claro, evidentemente ellos, pues por mucho que el Ku Klux Klan, además es que a día de hoy sigue haciéndolo igual, niegue sus pensamientos, llamémoslo nazis, tienen ese pensamiento nazi de Estados Unidos para, en Alemania era Alemania para los alemanes, en Estados Unidos era Estados Unidos para los americanos. Nace de esa manera. Y claro, era una excusa pues de también pues de atacar, evidentemente ya sí había esa segregación racial con respecto a los afroamericanos, pero ya no, tú no podías coger en la calle, si te veía un policía, era coger a un afroamericano y pegarle 3 leches y que no pasara nada. O sea, aquí la policía, aunque luego te soltaran 2 horas más tarde, pero para quedar evidentemente con la ley de aquel entonces, que aunque siguieron teniendo prohibido en la entrada en bares o teniendo que estar en ciertas zonas no, evidentemente tenían ellos que encontrar algo. ¿Y quiénes era? Pues ¿a quiénes vamos a odiar nosotros ahora? Pues a los que odian todos. A los italianos, porque estos, como dices tú, van en contra de la moralidad, nos traen aquí su juego, que también fue gran parte importante dentro de esta ley seca y dentro de las mafias italianas, el juego ilegal. Y de todo pues les culpaban y claro, el clan pues ya había absorbido muchas de las ideas procedentes de Europa, pese a que ellos no quieran reconocerlo ni lo reconocerán nunca. Y aquí juegan un papel importante las mujeres, ¿no? Porque llega un punto que son ellas las que se empiezan a asociar y empiezan a rezar delante de los bares para que la gente que esté dentro no consuma alcohol. Algo muy curioso, ¿no?
Claro, es que además imagínate la situación en cierto aspecto chistoso, o sea, estás en una borrachera de tres pares de narices en el bar Sales y te encuentras y te ahí encuentras un grupo rezando. y a cinco mujeres, Padre Nuestro, estás en los cielos. Pero claro, las mujeres evidentemente, ¿por qué? Porque muchas evidentemente entiendo yo que veían a sus maridos, pues que a lo mejor cobraban lo que fuera, yo que sé, que se cobraría en aquella época $100 al mes, no lo sé. Y veían que esos $100, teniendo tres hijos, llegaban solo a casa 40 y los otros 60 se iban entre el bar, el juego y a los que les gustase ir con señoritas de De compañía. servicio, de compañía. Claro, y hablamos mucho, de hecho hablamos mucho, ¿no? De que se crea esto de contra los italianos principalmente, pero también hay toda una cruzada antigermánica. Los alemanes han traído la cerveza y nos han traído el pecado. Claro, También los alemanes sufrieron lo claro. suyo, aunque quizás, como tú has comentado antes, ¿no? La gente que iba de Alemania, pues quizás tampoco era tan numerosa como la italiana. Ujú. Pero claro, los alemanes también en 1920 habían provocado una Primera Guerra Ujú. Mundial en la que murieron muchísimos norteamericanos que participaron en ella. Y claro, a los alemanes realmente, mm, a nivel, podemos decir, europeo, realmente hasta los años 60, casi me atrevería a decir, 70, mm, se les tuvo mucha tierra en general en Estados Unidos y en otros países europeos, provocadores de dos guerras mundiales. Encima, en el caso de Estados Unidos, pues habían traído la cerveza, muchos también se fueron para allá y claro, también se convirtieron en el blanco, pero principalmente, claro, como tú dices, los italianos que de alguna manera pues eran más, entre comillas, ilegales y traían pues lo que podían y más de procedente de Europa. Claro. Y ya llegamos ya a la ley seca, pero que en realidad es la ley Volstead, ¿no? Que fue este senador que es el que la lanza, ¿no? Donde se prohíbe ya directamente la fabricación, venta o transporte de todo tipo de licor, de bebida alcohólica. Es curioso, ¿no? Porque la ley no dice el consumo, pero claro, si no tienes quien te la venda, poco vas a consumir. Claro. Claro, evidentemente hay pues la gente que tuviera alcohol en su casa, pues entre comillas tenía su joyita, porque claro, hay gente que le gusta tomarse sus copas y tal, pero claro, evidentemente ya ibas a, no sé, se me ocurre, a un supermercado, a una tienda, te ponías a hablar con el dependiente, con la dependienta y echabas un tufo a alcohol que tiraba para atrás, pues evidentemente te miraba. Además se veía como inmoral el consumo de alcohol porque te pervertía. Además, lo has dicho al principio, ver lo que querían era ver andar a la gente recta y no haciendo ese ni liándola a modo como lo hacía en el viejo oeste. Ujú. O sea, en cierto aspecto, claro, todo el tema del alcohol, pues ya, evidentemente, aparte de producción, distribución, etcétera, claro que quedó prohibido, entre comillas, aunque no lo dijera, porque en teoría, supuestamente, si analizamos realmente todas las enmiendas de Estados Unidos, iban un poco en contra de la Constitución norteamericana, firmada por George Washington en el siglo XIX, principios del siglo XIX, con la guerra de independencia, tras la guerra de independencia. Y claro, de alguna manera no podían, porque eso, imagínate lo que hubiera sido. No, tienes encima prohibido, pero claro, no hay dónde comprarlo, no hay tal. Y encima, el que por A por B tuviera pues el alcohol en su casa y lo consumía, claro, tú en tu casa, pues haces lo que te dé la gana. Como si te apetece fumarte 5 porros ahora que los fume. Pero claro, luego de cara a los demás, pues quien te vea, pues claro, lo piensas a día de hoy cuando te encuentras una persona muy ebria y todo el mundo puede beber y todo el mundo puede hacer lo que quiera en ese aspecto. Imagínate en aquel entonces. Mira, aléjate de ese, el borracho era como, la persona borracha era como el marginado social, se les apartaba realmente de lo que es una sociedad, la sociedad que ellos querían y por supuesto, claro,
en ese caso, pues la ley seca, en teoría, prohibía todo tipo de relación con el alcohol. Y de hecho, además, incluso había gente que por tratamientos médicos, Podían, los médicos podían recetar, podían sí. tomar Se alcohol. podía recetar, ¿no? Ujú. El alcohol se podía recetar, pero claro, me imagino que esto era a muy poquitos. Es curioso, ¿no? Porque gracias Eh, es verdad que las sociedades de mujeres contribuyeron mucho a esta prohibición y de alguna manera en agradecimiento se les concedió el voto. Fijaros qué importante es. Las mujeres no podían votar hasta entonces en Estados Unidos y se les empezó a dar el derecho al voto. Pero ahora ya sí entramos. Hay una prohibición, se prohíbe la venta, el transporte de alcohol, así como su fabricación. Y claro, aquí ya, pues esas pequeñas mafias que hasta ese momento pues se dedicaban al proxenetismo o algunas otras actividades, claro, ahí ya cogen el auge, ahí ya ven ahí que ahí hay negocio de verdad. el oro, totalmente para ellos el oro, absolutamente. Y tan sencillo como, a ver, el proxenetismo, no a todos los hombres les gusta acostarse con prostitutas. El juego, no a todos los hombres son ludópatas. Pero si hay algo que en general, y más en aquel entonces, antes que a día de hoy se conocen mucho más los efectos perjudiciales del alcohol para la salud, pero en aquel entonces no. Pues si algo le gustaba era, pues después de trabajar, tomarse sus copas, tomarse sus cervezas y esas cosas. O sea, realmente estoy seguro, había más hombres que bebían que hombres que jugaban a que hombres que iban con prostitutas. Uh -huh. O sea, y seguro que si lo pusiéramos en un porcentaje, saldría un porcentaje 70-20-10. O sea, en eso estoy convencido. Y claro, pues las mafias decían, mira, nosotros además, que siempre, como lo hacían, siempre hay alguien que va y viene de Europa, pues que nos vaya trayendo alcohol. Al principio se empezó en muy pequeñas escalas, pues yo qué sé, el familiar que venía de Europa, pues traía una cajita de botellas de vino. También en aquel entonces pues no existía como a día de hoy los controles, las aduanas, sí, había un control rutinario. Algunos pillarían trayendo cosas, pero a la mayoría pues lo llevarían entre el equipaje y donde les diera la gana. Claro. Y claro, se empezó así a pequeña escala y luego, evidentemente, si algo hizo que las mafias proliferaran de tal manera, fue claramente la corrupción. La misma policía en Estados Unidos se daba cuenta que sus sueldos eran mínimos para, en teoría, la labor, el trabajo que tenían que realizar ellos. Y claro, pues que era más fácil, cobro 100 de lo que me toca de sueldo de policía, pero ahora viene este tío italiano y me paga otros 500 para más, que mire para solo otro lado, por callarme para la que mire boca. para otro lado. Claro. O sea, Claro. y al final lo que vendieron que venía un periodo de paz, pues todo lo contrario, ¿no? Llegó Sí, sí. llegó el periodo de guerra. Y es curioso, ahora antes de entrar ya en las mafias puras, es curioso porque hasta las zonas rurales donde se habían opuesto más, ¿no? A decir al consumo de alcohol, donde querían mantener esa Norteamérica tradicional, también empiezan, como ellos están menos observados en sus granjas, lo que comienzan a hacer Claro. es también fabricación casera de alcohol. Ujú. Eso se ve, sí, en muchas películas, como Las Bañeras, ¿verdad? Hacían sus cervezas y sus whiskies y esas historias. Y claro, eso evidentemente piensa que había mucha gente, sobre todo más personas que vivían quizás en la parte sur, que siempre ha sido un poco más rebelde en Estados Unidos, pues que vivían íntegramente de eso hasta que salió la ley seca. Pues estaba, todos la conocéis, la marca de cerveza Budweiser, todo el mundo la conoce. Pues Budweiser pues, estuvo a punto de arruinarse. O sea, a Budweiser, a raíz de la ley seca, le faltó, vamos, el canto de un duro es demasiado grande para decir lo que le faltó para hacer quiebra. Claro, les prohibieron fabricar cerveza. Encima, una cerveza que se fabricaba en aquel entonces, la única cerveza made in USA para darle
en todas las narices a los alemanes, a los belgas y a los holandeses, que eran los que más cerveza pues traían o hacían. Era el golpe de vamos a tener el producto americano, pues estuvo a punto de irse al garete. O sea, y a día de hoy es probablemente las 4 o 5 cervezas más bebidas del mundo. Po- Estoy convencido de ello. Posiblemente. Y es que al final todo tuvo el efecto contrario, porque a Sí. nivel estadístico decían que en Nueva York, antes de la prohibición, habían 15.000 bares legales. Después de la prohibición, en la época de la prohibición, hubieron 32.000 bares clandestinos. O sea que es que en realidad Claro. se duplicaron. Sí, eso, por ejemplo, eso la gente seguro todos estamos aburridos de verlo. Se puede ver perfectamente en un episodio de Los Simpson. Ahí, no sé si tú lo recuerdas un poco, Fran, hay que a Homer le da ahí por hacer contrabando de alcohol y Sí. tal, que va haciendo la cerveza en la Ajá. bañera. Y tiene a Lisa sirviendo copas ilegalmente en un chiringuito. También porque había salido una supuesta ley seca ahí en En Springfield, Springfield. pues igual. Muchos acogían, aprovechaban sus viviendas, los que tenían granjas, sus granjas, y a lo mejor debajo de la granja pues había una especie de construcción que vamos, que tenía ahí su barra, su grifo de cerveza, vamos, un bar completito, al 100%. Claro, y no se ha hablado de los datos estadísticos, pero claro, Ujú. las bebidas estas, vete a saber que llevaba muchas de ellas. De hecho, dicen que ahí Sí, nace el sí, término cóctel, ¿no? O sea, vale todo ahí dentro de la copa. claro, Y no se claro, llegó a claro. saber, pero hay una estadística que dice que hubieron muchísimas muertes a causa de que bebían, que Ujú, vete a saber lo que bebían. ujú. En un principio, ¿sabes qué hacían? En un principio lo que hacían era coger de hospitales y tal, robaban el alcohol. Ponemos que el alcohol más o menos se ha estado utilizando para curar heridas. Se sigue usando a día de hoy, pero principalmente hasta empezaron a salir otras cosas, hasta los años 90, principios de los 2000, ya que salieron otros productos, pues robaban las botellas de alcohol, este alcohol etílico puro de 96 grados de los hospitales, que ahí también salió una pequeña ley que prohibió a los hospitales desinfectar con alcohol, para que sí que no hubiera ningún tipo de hospital, pero al principio, evidentemente, claro, en eso no cayeron, pues tenemos el alcohol para desinfectar heridas, en los hospitales la gente lo robaba. O sea, acuérdate también en la pandemia cuando la gente en los sitios pues iba con la botellita a robar el gel hidroalcohólico este, pues lo mismo. Lo mismo pero con botellas de alcohol y a ver cuando traían el alcohol para los hospitales en los cargamentos, a robar auténticos cargamentos de alcohol para los hospitales. Claro, Y luego con ello poder fabricar pues otro tipo de bebidas o sea, fabricar las bebidas alcohólicas. Y claro, hay más de uno, entiendo que terminaría con una cirrosis a los 2 meses de empezar a consumir eso, porque desde luego, madre mía. a saber, ¿no? Y aquí ya Sí, sí. nacen los mitos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque todo el mundo ha oído hablar de él, ¿no? Al Capone, Sí. que prácticamente es que no solo es el principal eh, partícipe de la red clandestina del transporte de alcohol, sino que se convierte prácticamente en el dueño de Chicago. O sea, Ujú. políticos, policía, paga a todo el mundo y es el dueño de Chicago. Sí, sí. Un poco, de hecho, el Padrino está muy reflejado en él. Al Capone, pues sí, vamos. Él en principio era de orígenes italianos, pero nació ya en Brooklyn, si no me equivoco mal, Ujú. en Nueva York. Y sí, desde un principio en su vida, pues ya. O sea, digamos que nunca tuvo una vida del todo ni saludable ni limpia, porque ya desde jovencillo pues fue detenido más de una vez por robos, por extorsiones, por así un sinfín sí, de delitos que todos conocemos. Y claro, de hecho hay algunos que incluso dicen que era hasta amigo del presidente de los Estados Unidos. Ahora no caigo quién era el presidente de Estados Unidos en aquella época, pero algunos comentan que era hasta amigo del presidente. Pues imagínate hasta qué punto
llegó este chiquitito, porque era chiquitito, gordito, en su vida delictiva. O sea, y el tío, pues, podemos decir que fue el Pablo Escobar de los años 20 y de los años 30, ya no solo en Chicago, evidentemente, porque él, aunque había otras mafias de otras familias y tal, él expandió prácticamente su imperio por todos los Estados Unidos de América. Se convirtió en el tío más importante para ir en contra de esta ley seca, aunque sí, su mayor tal fue en Chicago. Pero vamos, él no había prácticamente ningún lado de Estados Unidos donde él no tuviera, aunque sea un poquito, un dedito ahí metido dentro. Claro, se habla de que los beneficios que tenía Al Capone eran de unos 60 millones de dólares al año. Y 60 millones de dólares en aquella época, me imagino que era muchísimo dinero si lo pasáramos ahora. Como si hablaras ahora, entiendo, De- no sé, de 700, 800 millones. o O sea, miles, vete a saber, no sé. o miles. No sé el cambio, ¿no? Que Y puede haber. claro, y sobre todo, un tío muy respetado. O sea, el Capone, de hecho, cuando fue detenido, que todos sabemos que luego pasó un tiempo en la cárcel de Sí, Alcatraz, pero por evasión de impuestos, ¿eh? Nunca por crímenes. pero pasó. Porque pagó bien, ahí estoy seguro que pagó bien para solo llevarse lo mínimo. Pero y en su tiempo en presidio siguió haciendo de las suyas en la cárcel. O sea, y siguió expandiendo su imperio delictivo, pues como decimos, por todos los Estados Unidos. Es que realmente podemos decir que es el mafioso más, yo me atrevería a decir, más importante de la historia en la humanidad. Eh. O sea, es el tío. Tú ahora piensas en mafia, el primero que te viene a la cabeza Al es Al Capone, Capone. exacto. Y que fue, fue por evasión fiscal, no fue en ningún momento detenido por los crímenes, porque llega un momento, claro, los mafiosos se reparten los territorios y no se permite que ninguno invada el tuyo. De hecho, el rival que tenía Al Capone, que se llamaba Bugs Moran, trasciende esta frontera suya, lo que provoca algo que se ha llamado la matanza de San Valentín, ¿no? Porque es el 14 de febrero que se produce el 29, cuando prácticamente la banda de Al Capone acaba con toda la banda de Moran. Claro, evidentemente tú no podías tocar, por eso te decía que él indirectamente tenía un poco los dedos metidos en todos lados. Y este fue el único, digamos, que fue un poco capaz de intentar plantarle cara. Los demás, ya te digo, o sea, los demás como si hubieran seguido con sus actividades, pero pagándole a él o sea, digamos los beneficios, ciertos beneficios que percibía él, los percibía de sus familias de alguna manera. Mira, yo os dejo hacer esto, pero a cambio de lo que hagáis, de lo que vendáis, me tenéis que pagar. He leído inclusive que hasta un 10%. Pues Y como era la banda de Al Capone, podemos decirlo, en Nueva York, en Chicago, en todas estas zonas, sobre todo Chicago, claro, la más importante, pues todo el mundo, digámoslo, les tenía mucho respeto. Y como decir, si buscamos historias, probablemente pocos fueron los que se atrevieron a meterse con él. claro, Es que ni políticos, ni altos cargos militares, o sea, nadie. claro. Entonces, eso imagínate Estados Unidos, pues con los servicios que ha tenido siempre de policía, de todo, si realmente hubieran querido, vamos, lo meten en la cárcel en 3 días, pero no les interesaba No, tampoco. para nada. Todo que hay una película, ¿no? Los Intocables de Leon Ness, que se basa precisamente en eso, ¿no? En cómo van a la búsqueda de Al Sí. Capone. Pero vaya, que esto es ficción. Claro. Y de hecho, ya te digo, en el programa de cine que tenemos, cuando comentamos la película del Padrino, ya comenté que realmente se fijaron en Al Capone pues para hacer esta serie de películas del Padrino. Qué tan importantes han sido. O sea, Al Capone era vamos, el no va más del crimen organizado en Estados Unidos, y siempre todo el mundo. Hay mucha gente que por su maldad, por lo que sea, no pasa entre comillas, tanto a la historia. Pero Al Capone, vamos, Al Capone incluso para muchos llegó a ser una especie de héroe. Aparte que él también, dentro de sus crímenes,
por lo que tengo entendido, a los que le ayudaban y a los que trabajaban con él les pagaba bastante bien, bastante generosamente. Y todos querían ser amigos suyos, todos. Generalmente este tipo de mafiosos y además la gente que tiene a su alrededor son gente muy fiel, normalmente. No sé si por miedo o por Claro, lealtad, ¿no? Pero suelen ser gente muy fiel. Eh, es verdad que quizás por la figura de Al Capone, Chicago es la que más ha trascendido, ¿no? Pero en realidad lo que es el consumo de alcohol o estos bares clandestinos se reparten por toda Norteamérica, no solamente en Chicago. por todos lados. Por todos lados. Nueva York también estaba lleno. Todo, es que inclusive hasta en Alaska, ya ves tú lo que es Alaska. Alaska también, de tener pocos bares, pues imagínate los que tuvo en un momento. Y es una zona incógnita en la Tierra y que tampoco vive tantas personas. Ujú. Pues claro, ahí aprovechaban también mucho porque ahí había evidentemente menos control que en otras partes de Estados Unidos. Claro, ahí también estaba alejado y ahí la policía no iba. Pero lo has comentado tú antes, lo de la policía. De hecho, aunque en las películas se vean esas redadas que entra la policía en esos clubs de jazz, ¿no? Que hemos asociado el jazz mucho Sí, a la ley seca, pero muchas veces había el chivatazo de decir, cuidado que vamos mañana, ¿no? Y rápidamente se ha visto en claro, alguna película. Escondían las botellas, escondían la ruleta y escondían todo lo que había que esconder. sí. Y la policía, claro, y muchas veces iba, pero llegaba ahora el mafioso de turno. A ver, ¿cuánto quieres por decir que no has visto nada? 10, pues toma 30 y te sirva también para el futuro. Porque Ya eran está. todos, ¿verdad, Víctor? No era solo la policía, Sí, eran sí, los jueces, eran los funcionarios del todo el gobierno, mundo. senadores. Al final estaban todos metidos en esto. Claro, todo el mundo al final había una corrupción ahí, desde los cargos políticos, pues también hubo muchos cargos políticos muy elevados en Estados Unidos que tuvieron relación con el propio Al Capone. O sea, como he dicho, o sea, es que hay gente que incluso dice que el presidente de Estados Unidos era por lo menos conocido suyo y que se llevaba bastante bien con él y que muchas veces también intercedió por él para que no pasara la cosa más. Los únicos así que sí que ponían un poco más, que sí que eran un poco más fieles a las leyes y tal, digamos lo que era más difíciles de corromper, pero también porque cobraban 3 veces más, era el FBI. O sea, el FBI era realmente ese cuerpo, llamémoslo, esa cosa que no se dejaba quebrantar, pero cualquier policía normal de una ciudad, más de un pueblo, pues evidentemente con los sueldos ínfimos que había en la época, pues mira, pienso en mi familia, prefiero tener más dinero y no he visto absolutamente nada. De hecho, hubo muy, muy pocos policías, senadores, políticos, jueces, etcétera, que fueron condenados por ayudar a la mafia. Muy, muy, muy poquitos. Claro, porque algo muy curioso es que la época de la ley de la ley seca, o sea, la época del tráfico de alcohol y de todo lo demás, hay una prosperidad económica. Al final, las mafias mueven dinero o movían dinero en aquella época y hicieron el efecto de que parecía que el país iba mucho mejor a nivel económico. Claro. Pues en un principio, los primeros años de la ley seca, pues digámoslo, Estados Unidos, al verse privado de muchas cosas, tuvo que cerrar muchas fábricas o dedicarlas a otras labores que no resultaron ser tan exitosas como la fabricación del alcohol. Pero claro, evidentemente, luego ese dinero, como estaba todo el mundo, por decirlo así de alguna manera, metido en el ajo, pues terminaba el país. Hay mucho dinero, que dicen dinero manchado de sangre en Estados Unidos. Muchas cosas se han hecho, se han celebrado con este dinero manchado de sangre, Ujú. evidentemente, muchísimo. Claro, y llega el momento clave, ¿no? Porque todo esto al final ya se empieza
a mover de otra manera, ya sí que realmente se inicia una persecución contra todo, pero bueno, llega la crisis del 29. Ujú. Juan. Claro, ya llegó la crisis del 29, que vamos, que el dinero dejó de tener ningún valor. Y claro, esto también, en cierto aspecto, a las mafias y a los mismos gobernantes les hizo ver que ya, pues, esta ley seca lo único que podía hacer era favorecer al crimen organizado. Evidentemente ya se pusieron las cosas más chungas y empezaron, pues, a caer muchos grupos organizados que se dedicaban al tráfico de alcohol, que fue justo también con el auge cuando se empezó a ver ya el alcohol dejó de tener ningún sentido, especialmente en el 33, en el 33 todavía se venía arrastrando lo del año 29, porque duró oficialmente, vamos, un año, pero vamos, la trascendencia fue de 4 o 5 años más, y ya fue cuando evidentemente vieron que esa ley pues había que retirarla, que no tenía ningún sentido. Muchas de estas organizaciones, pues que solo habían estado haciendo alcohol, pues tuvieron que reconvertirse al mundo de la droga o directamente desaparecer o fusionarse con otras más grandes. Claro, y al final, pues esos 13 años, por decirlo así, de prosperidad económica para las mafias, pues evidentemente ya se vieron truncados y ya había que empezar, pues evidentemente. También hubo muchos cambios en Estados Unidos en cuanto a políticos, en cuanto a cosas. Evidentemente ya se veía venir un poco lo que iba a suceder pocos años más tarde y ya pues la mentalidad de la gente como que cambió. Claro, y luego ya llega Roosevelt en el 32, Uh-huh. que en realidad en su campaña electoral pues lo que vende es que se va a derogar esta enmienda y que se vuelve a autorizar el consumo y fabricación de alcohol, pero claro, detrás hay un trasfondo económico, porque también ven que dicen, bueno, el alcohol, si ponemos impuestos, esto nos va a generar dinero y va a empezar a generar puestos de trabajo y quizás sea la única manera que tenemos de salir de la crisis en que estaban sumidos. Uh-huh. Así es. Claro, ellos evidentemente al final fue, como tú bien has dicho, cuando introdujeron ya los impuestos además en el caso del alcohol bastante elevados. Y ahora ahí, pues, ¿quién se veía favorecido? Pues el gobierno de los Estados Unidos, ya que por cada bebida que vendía, pues percibía un porcentaje bastante elevado, que también en un principio, pues esto ayudó entre comillas, a las mafias, porque claro, tú ahora te apetece tomar algo y ya cuando se podía volver a beber, a fabricar y tal, si vas a la tienda y te vale ahora la botella de whisky 15 euros, pero aquí el italiano de la mafia te vende la botella a 9, pues evidentemente la gente en un principio pues hacía esto, o sea, ir a lo que les salía a ellos, pues más económico, como hacemos a día de hoy. O sea, es que a día de hoy nadie compra en el sitio más caro, habiendo sitios más, entre comillas, económicos para conseguirlo. Pero luego esto también dejó de tener de alguna manera sentido, la persecución, y luego ya que no generaba dinero. Sobre todo esto dejó de tener sentido cuando empezó a la mafia a dejar de generarle dinero. Claro. Y ya es como hemos comentado cuando empezaron a ver pues otro tipo de negocios. La mafia continuó, bueno, continúa hoy día, ¿no? Con esta no, con esta, Sí. con esta evidentemente no acabas, ¿no? Pero sí que es verdad que ya pues acabas un poco ya no ven tanto dinero, ya el Departamento de Salud también hace una campaña contra el alcohol adulterado, pero al final nos damos cuenta de que todo es dinero, ¿no? O sea, yo lo voy a asociar un poco con lo que está pasando hoy día, sobre todo tú y yo somos fumadores los dos, ¿no? Que se va a lanzar esta campaña antitabaco de prohibir fumar prácticamente en todos sitios. En Estados Unidos también existe, también te prohíben fumar hasta en según qué edificios son libres de humo, ¿no? No puedes comprar o alquilar un piso si eres fumador.
Pero claro, nadie prohíbe el tabaco porque los impuestos que genera el tabaco son muy altos. Igual que en esa época, pues vieron que los impuestos que generaba la venta de alcohol eran muy altos. O sea, que al final nuestra salud no le importa a nadie, ¿no? En realidad, tampoco. Claro. Ese es el problema, que al final, donde ese dinero, pues si tan malo fuera, pues directamente irían prohibido, totalmente prohibido. Ujú. O cualquier historia, pues evidentemente, claro, es donde más dinero hay, en los impuestos y más en tabacos, en alcohol y tal. El tabaco vamos viendo cómo sube año a año, o Mes a sea, mes casi. y el alcohol por un estilo, o sea, el alcohol también ha subido bastante en comparación con hace 10 años. Y ahora nos interesa, todos sabemos que es malo, pero la gente sigue bebiendo, la gente sigue fumando y probablemente seguirá siendo así por los tiempos de los tiempos. Claro, es así. Y claro, esto hace que desaparezcan los grandes nombres de la mafia hasta que luego ya nacen las mafias de los narcos, y porque la mafia se tiene que reinventar también, ¿no? A partir de ese momento. Claro. Sí, de alguna manera, pero claro, ya una mafia diferente, ya no era la mafia de aquella época, porque la mafia actual o la mafia de los años 70, 80, sobre todo cuando empezó a haber mafias pues como la yakuza japonesa, como la rusa, como la china, etcétera, estos ya no tenían, entre comillas, ese encanto, esa tal de, bueno, me digo venderte alcohol. Ya estamos hablando a día de hoy de palabras muchísimo más serias. O sea, si te fijas, Fran, ciertos aspectos, pues esta mafia de Al Capone y tal, ciertos aspectos hasta romántica. Todos hemos visto películas de la época. Cómo hacer contrabando con el tabaco, con el alcohol, etcétera, etcétera. Aquella época, a día de hoy ya no es como. Entonces, claro que la mafia toda la vida ha matado y seguirá matando gente, pero ya la crueldad que tiene la mafia, sobre todo desde la introducción pues ya de mafias como las que te he mencionado y tal, pues ya la gente no le hace tanta, ya pierde parte de ese romanticismo. Sí, ya es diferente, ¿no? Porque sí que es verdad que a veces vemos esas películas donde hay este bar ilegal, por decirlo de alguna manera, que están ahí escuchando jazz, tomándose sus copas, que a saber qué se tomaban, pobre gente, ¿no? Pero te hace gracia, sí, es verdad que tiene su encanto. Víctor, y claro, sí, pues dime. Un resumen de las prohibiciones. Prohibir siempre hace el efecto contrario, ¿verdad?, a la prohibición. Evidentemente, esto es como los niños pequeños. Al niño pequeño hace falta que le digas que no haga algo para que lo haga. Y encima multiplicado por 3. O sea, no juegues con los cuchillos porque te vas a cortar. Y al final coges 5 cuchillos y termina con un dedo colgando. Pues, lo mismo. Evidentemente, a ver. Creo que también son cosas que en cierto aspecto a mí me parece absurdo prohibirlas. O sea, realmente yo si hubiera vivido aquella época, pues me habría parecido, porque pienso que habría habido cosas muchísimo más nefastas y peores que prohibir fabricar, o sea, un negocio que además ingresaba millones de dólares norteamericanos en la cuenta. Pero claro, evidentemente pues se podrían haber prohibido otras cosas en vez de esto. A mí realmente en la época, si la hubiera vivido, me habría parecido absurdo. Algo curioso y que no es muy americano es que digan cometimos un error, ¿no? O sea, los americanos tal como la prohibieron, la desprohibieron, la volvieron a legalizar, pero en ningún momento, así como hicieron ese discurso solemne de la prohibición, en ningún momento tampoco dijeron nos hemos equivocado. Claro, evidentemente esa es en cierto aspecto, llamémoslo así, la prepotencia norteamericana. Que hay ciertas cosas, pues claro, que evidentemente comete errores como cometemos todos, pero hay que saber, mira,
Sí, hicimos una ley que pensábamos que iba a estar bien, pero la hemos cagado, ya está. Eso no lo van a reconocer nunca. Al revés, dirán, no, esto debería haber sido más años, pero ya no era sostenible, cualquier historia. Pero nada, no reconocer porque fue una metida de pata en toda regla, porque lo único que hizo es traer al país pues el crimen organizado, la delincuencia y claro, y estos pues a su vez cometían también numerosos asesinatos. Claro, o sea. y al final habían hasta las grandes mafias que hemos mencionado, pero también habían esos pequeños agricultores en los pueblos que también de alguna manera se buscaban la vida vendiendo alcohol. O sea, cambiaron totalmente la agricultura por eso que hemos visto de las bañeras y esas máquinas tan raras, ¿no?, que fabricaban alcohol. Todo el mundo se sumó al carro al final. Sí, todo el mundo se sumó al carro porque, claro, en aquella época tan convulsa, pues todo el mundo quiere comer, todo el mundo quiere vivir lo mejor posible. Y claro, ¿y cómo se vive lo mejor posible? Pues haciendo algo que sabes que a la gente le gusta y que la gente te lo va a pagar. Pues estoy seguro que si ahora hubieran sido, yo qué sé, hubieran prohibido los refrescos, pues no se habría liado la que se lió. Posiblemente. O sea, con crímenes organizados y tal. Ya habría encontrado la gente otra manera de refrescarse que no fuera tomándose una Coca-Cola. O fabricarían otra parecida, que ya se ha intentado. Sí. No se hace ningún problema. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Víctor, muchas gracias por haberme acompañado y hablar un poquito de esta ley seca, que igual algún día a alguien se le vuelve a ocurrir y lanza otra, pero bueno, que ya sabemos las consecuencias que puede traer. Pues gracias por haberme acompañado. De nada, un placer. Muchas de nada, es un placer como siempre, aquí estamos. Pues con El Padrino comenzamos y con El Padrino acabamos. Vamos a poner ahora pues la canción de la banda sonora del Padrino para acabar en nuestra pista musical de hoy, pero con letra. Gracias por haberme acompañado y nos encontramos la semana que viene en un nuevo paseo por la historia. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume e cori. L'anima che angi addolorata non si dà pace, ma che mala nottata. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume e cori. L'anima che angi addolorata non si dà pace, ma che mala nottata. Lo tempo passa, ma non aggiorna, non c'è mai soli, si da non torna. Brucia la terra mia e brucia il lume e cori. Chi si ti d'acqua e da io si ti d'amori. A quella accanto
le mie canzoni, se non c'è nudo che si faccia ai barconi. Una canto le mie canzoni, se non c'è nudo che si faccia ai barconi, se non c'è nudo che si faccia ai barconi. Fran González te invita a pasear junto a los personajes más famosos de la historia por los caminos del pasado. De Paseo por la Historia, todos los martes a las 22 horas.